Ya, vamos a empezar ya, jóvenes. Eh, ok, ya, en esta parte vamos a ver los fluidos en movimientos, ya que ya concluimos lo que sería fluidos estáticos, ¿no? Con puertas, manómetros. Entonces, la pregunta ahora es cómo entender o cómo estudiamos cuando el fluido se desplaza o tiene un movimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, hay hay distintas ecuaciones para estudiar esto, ¿no? La ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de cantidad de movimiento. Esos son los tres temas fundamentales en sí para poder entender esta segunda parte, ¿no? Espera un minuto, voy a poner. Ya. Entonces, a ver, empecemos a explicar esta parte. Ya. En los anteriores temas simplificados, el análisis hemos- que hemos asumido es la ausencia del esfuerzo de corte, ¿no? Esto es clave. ¿Qué quiere decir? En la primera parte nosotros solamente hemos estudiado los esfuerzos normales, ¿no? O sea, que si tenemos, por así decirlo, tenemos un recipiente o una compuerta, entonces lo que actuaba era la presión del agua, ¿no? Un esfuerzo normal. Pero ahora, pero cuando el fluido ya fluye, ¿no? Sobre una superficie sólida, un contorno, en este caso como una tubería, como se puede ver en este caso de aquí, ¿no? Este, sea que esté estacionario o en movimiento, cabe mencionar que siempre que exista movimiento relativo entre el contorno y el fluido, que quiere decir que el contorno es fijo, ¿no? No se va a mover, pero el fluido sí. Entonces, siempre que haya un movimiento relativo, o sea, diferente uno del otro, a, o sea, que la velocidad de flujo sea diferente a la velocidad del contorno, ¿no? O sea, eso quiere decir que, o sea, que el contorno no se va a mover, su velocidad es cero, en cambio el flujo va a tener una velocidad. Entonces se va a crear un gradiente de velocidad. Entonces, este término de gradiente de velocidad es muy importante de entender y es muy difícil de comprender a la vez. El gradiente de velocidad, jóvenes, es cuando el fluido se desplaza, por así decirlo, como ustedes pueden ver, ¿no? Y resulta que hay una propiedad que se llama capa límite, no sé si llamarlo propiedad, no sé, este, pero ¿qué es? La capa límite considera que la velocidad es uniforme, o sea que no existe un gradiente de velocidad. Eh, por así decirlo, pasa que la velocidad en este punto, en contacto con la placa límite, es cero, ¿no? La velocidad es cero, porque dice que la partícula que está viajando por este punto adquiere la velocidad del contorno, ¿no? Entonces, es cero. Y a medida que tú te vas desplazando, por así decirlo, hacia arriba, esa velocidad va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, a una cierta distancia del contorno va a ser esta su velocidad. Mientras más se vaya alejando, esa velocidad va a ir creciendo. Esa velocidad va a ir creciendo, ¿no? Entonces, aquí se forma esto de aquí, esto de aquí, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? A esto se lo conoce como el gradiente de velocidad. Para que ustedes entiendan mejor esta palabrita que yo me tardé en entenderla, gradiente, es cómo varía, por así decirlo, la temperatura en función del tiempo. Cómo varía la velocidad, de como en este caso, cómo va a variar la velocidad a medida que se va alejando un delta de y, ¿no? Entonces, gradiente es cómo varía algo en función de una variable, ¿no? Muy bien. Entonces, también dice esto de la capa límite, decía que la velocidad a partir de un cierto punto, la velocidad es
constante, como se puede saber aquí, miren, ¿no? O sea que como aquí era cero, hasta que llega a un cierto punto y después ya la velocidad es constante y otra vez vuelve a variar y aquí ya cierra, ¿no? Algo así, en una tubería. Y entonces, y la velocidad en una sección, ¿no? En una sección, como por así estamos, en este punto de aquí estamos cortando una sección S, este, es variable. Si nosotros queremos saber cuánto es la velocidad en una sección, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿O cómo se resuelve esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ya. Muy bien, vamos a definir lo que es trayectoria, ¿sí? La trayectoria es un lugar geométrico de los sucesivos puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta partícula se va a desplazar de un punto a un punto B, por así decirlo, ¿no? Y va, en cada tiempo que va a ir moviéndose, va a ir trazando una trayectoria, como se la puede ver, ¿no? Cuando en un tiempo 1, en un tiempo 2 va a estar aquí, en un tiempo 3 va a estar aquí, y en un tiempo 4 va a estar aquí. Y entonces la trayectoria son los lugares geométricos de los sucesivos puntos que ocupa una partícula a lo largo de un tiempo pronunciado. Y ahí está otra trayectoria, ¿no? De esta partícula roja. Entonces, ya van a entender después por qué estamos definiendo esto, ¿no? Porque al final, en el caso que ya vimos, en todas esas velocidades diferentes que había, es, es una línea de corriente. Y esa línea de corriente, cada partícula dibuja una trayectoria, por así decirlo. Ya lo van a ir entendiendo. Entonces, ¿qué es una línea de corriente? Bueno, son curvas imaginarias que indican en sí la dirección del flujo, ¿no? O sea, como se puede ver, este, en una tubería hay líneas de corriente, tú no las puedes ver, son imaginarias, pero estas van a indicar la dirección en la cual está el flujo, ¿no? Mostrando la dirección de numerosas partículas en un mismo instante de tiempo, ¿no? Y bueno, la misma idea de hace rato, ¿no? O sea, por así decirlo, esto también podríamos llamarlo que es una tubería, ¿no? Y las líneas de corriente son las que van por dentro de la tubería. Y estas, a su vez, se puede ver que en esa línea de corriente están las partículas, ¿no? Ahora, ¿qué son las partículas? Me refiero a las moléculas del agua, digamos, ¿no? Las partículas bien pequeñas. Y el tubo de corriente, ¿ya? El tubo de corriente está formada por varias líneas de corriente, de tal forma que en su sección transversal es una curva cerrada. O sea, prácticamente lo que les dije, ¿no? De este tubo, o sea, es como si lo encerraríamos en un tubo, eso sería esto, es un tubo de corriente, en el cual dentro de ellas están las líneas de corriente, ¿no? Ahora, dentro del tubo no debe entrar ni salir flujo, esa es una regla, eso es, o sea, no es una regla en sí, es algo que sabemos, ¿no? Es algo lógico, o sea, que si tenemos, por así decirlo, un tubo, el agua que va a entrar por un punto tiene que salir por el otro, no se puede ir por otro lado. Ya. Ahora, cómo se mueve. En este caso hay movimiento, ¿no? Hay movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Cuando el vector velocidad se mantiene constante a lo largo de distintas secciones, ¿no? O sea que la velocidad en una sección F1 va a ser igual a la velocidad en una sección F2. Eso nos está diciendo. Ese es movimiento uniforme, que no va a variar, ¿no? O como la carga también, no sé si en ISO, no sé si se acuerdan, hay carga uniforme y no uniforme. La carga uniforme es la que siempre tiene el mismo valor constante de, de Q, ¿no? Idea más o menos. Ahora, un movimiento variado es lo contrario a esto, ¿no? Cuando el vector velocidad va a variar de una sección a otra, ¿no? Entonces nosotros cuando sabemos que va a variar, esto es muy importante, más adelante en los problemas no suelen entenderlo. O sea, cambia la sección, como pueden ver aquí, por lo tanto, obligatoriamente tiene que cambiar la velocidad, ¿ya? Y ya van a entender por qué con el principio de continuidad.
O sea que la velocidad 1 es diferente a la velocidad 2. Y también tenemos un movimiento permanente, que es esto, cuando la velocidad varía con el tiempo en una misma sección. ¿Ya? O sea que la velocidad de tu partícula en función de cada tiempo va a ir variando en una misma sección. Por ejemplo, en esa sección en un tiempo 1 puede ser 5 metros por segundo y en un tiempo 2 en esta misma sección va a ser diferente, ¿no? En este caso sería la misma y en movimiento impermanente sería lo contrario. Ya. Este, ok, eso para entender los movimientos de los fluidos. Ahora, como estamos hablando de fluidos en movimiento, de las partículas, pasa que existen flujos laminares y también existen flujos turbulentos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos nosotros saber si es un flujo turbulento o un flujo laminar? Eso, para eso llegó Reynolds y él estudió a los flujos y en función de esta fórmula de aquí, reemplazándola, te da un número. Y ese número, en función de estos parámetros, tú sabes si tu flujo es turbulento o es laminar. Ahora, ¿qué quiere decir esto de turbulento o laminar, no? Mm, a ver, un ejemplo. Bueno, como se lo puede ver aquí, digamos, ¿no? Todo está en función de la velocidad. Como ustedes pueden ver en la fórmula, miren, el número de Reynolds es proporcional a la velocidad. A mayor velocidad, mayor número de Reynolds, y a mayor número de Reynolds, mayor turbulencia, ¿no? Entonces, mientras más lento se desplace el fluido, más laminar será su movimiento, por así decirlo, ¿no? Más tranquilo, en paz, pacíficamente. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros, en este ejemplo, eh, empezamos a cerrar esta tuerca, ¿no? Aquí estaba abierto completamente, la empezamos a cerrar. Entonces, las partículas que estaban viniéndose por aquí se van a chocar unas entre otras, ¿no? Y se van a empezar a alborotar porque la sección va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Entonces, cada una va a ir retrasando a la otra y a la otra y a la otra y se va a armar una chacota, ¿no? Es como cuando ustedes quieren entrar al aula para sentarse adelante y ¿qué pasa? La puerta es muy chiquita, ¿no? Entonces, este, empiezan a causar fricción entre todos los compañeros por querer entrar. Lo mismo pasa. Entonces, eso es un flujo turbulento, por así decirlo, ¿no? Ahora, para entender la formulita de Reynolds, dice, la, el número de Reynolds es igual a las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está en el numerador son las fuerzas de inercia. ¿Qué es la inercia? El movimiento, ¿no? O sea, la capacidad de un cuerpo a moverse o a estar quieto, ¿no? Entonces, en este caso, hay que estar en movimiento, obviamente. Sobre las fuerzas viscosas. ¿Qué es la viscosidad? Es la capacidad que tiene el cuerpo a ofrecer resistencia al desplazamiento, ¿no? O sea que si por inercia me quiero mover, por viscosidad me quiere estar en mi mismo lugar, digamos, ¿no? O sea, como que estudian el pro y el contra, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta fue mi pregunta de auxiliatura a, eh, con el doctor, digamos, ¿sí? De qué fuerzas depende el número de Reynolds, ¿no? Entonces depende de la fuerza de inercia y de las fuerzas viscosas, por eso lo puse aquí. Ahora, el criterio que determina si el número de Reynolds, esto es lo que el resultado, o sea, este número que les dije de aquí, ¿no? Que les va a arrojar, dice, el criterio que determina si el número de Reynolds determina si el flujo es laminar o turbulento es la cantidad, o sea, el cual es una relación entre las fuerzas y es un número puro, ¿no? O sea, no tiene dimensiones, es adimensional. Y este número te va a decir si estás en un flujo laminar o en un flujo turbulento, ¿no? Pero eso sería en conclusión. Ahora, si quieren estudiar más a profundidad cómo llegaron a esta fórmula, el libro del doctor creo que está es un poco más profundo, ¿no? Si tienen alguna duda, jóvenes, en cualquier punto me dicen nomás ya. Este, no se esperen hasta el final. Pues entonces, aquí ya podemos ver, creo que esto ya es una fotografía muy buena, ¿no? O sea, este es un flujo
laminar. El movimiento es laminar. Cuando las partículas no se mezclan entre sí, no hay una chacota, ¿no? Y esta línea venía por aquí, se va a ir por un caminito por aquí y va a seguir desplazándose así. O sea que, y esta de aquí que estaba por este lado no se va a meter a este, no va a ser esto, ¿no? Tiene su propia trayectoria. No se mezclan, no se entrelazan, ¿no? Fluyen en capas uniformes y paralelas, a una velocidad constante. Ahora, movimiento turbulento. Lo contrario, ¿no? Las partículas se mezclan entre sí. El fluido tiene una trayectoria irregular, como se puede ver aquí, ¿no? Miren esto. Esto de aquí. Y todo esto el doctor lo explica, me acuerdo. Todo esto está en función de esta forma de aquí, ¿no? Todo está en función de esta forma de aquí. Debido, pues, por ejemplo, ya si nos ponemos a charlar un poco de aerodinámica, las alas de un avión, ¿qué forma tienen? ¿Circular o como esta de aquí, más elíptica? Es algo así, ¿no? Es algo así. ¿Pero por qué? El viento también es considerado un fluido. Entonces, cuando el avión está yendo en contra el viento, esta forma elíptica, por así decirlo, no crea turbulencia detrás del ala del avión, ¿no? A diferencia de esto, esta turbulencia crea como remolinos que al final pueden destrozar la ala del avión, digamos, porque la velocidad es bien fuerte, ¿no? Entonces es por eso que ya es digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Es por la forma en sí, esta forma circular. Debido a esta forma circular se produce estos remolinos turbulentos aquí atrás, ¿no? Ya. Ya, ahora sí, vamos a entrar a ver lo que es caudal. Ya. Caudal es el volumen de fluido que atraviesa una sección en una unidad de tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta imagen, qué es volumen? A ver, empecemos a definir ciertas cosas. Este, Nosotros tenemos una cierta longitud, ¿no? Que es desde aquí hasta aquí, una cierta longitud. Ahora, nosotros tenemos una cierta sección, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, si multiplicamos esta sección por esta longitud, nos va a quedar un volumen. Entonces, el caudal se mide en metros cúbicos por un determinado tiempo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Es el volumen de fluido que atraviesa una sección en un determinado tiempo. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, si nos ponemos a deducir lo que hicimos aquí, estamos diciendo que... Espérenme un cachito, sí voy a hacerlo. No, disculpa, ya, mi cachito. Ya, no anda entonces. Estamos hablando del caudal. Entonces dijimos que esto es la sección, ¿no? La sección por una determinada longitud nos va a dar el volumen en un determinado tiempo. Ya, ok. Entonces al final estamos diciendo que el caudal es la velocidad, o sea, el volumen por un determinado tiempo. Entonces, aquí nosotros no nos interesa el caudal, nos interesa aprender lo que es la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad en sí refleja lo siguiente, o sea, nos dice que el caudal que pasa por una sección uno tiene que ser igual al caudal que va a pasar por una sección 2. Eso nos dice la ecuación de continuidad. Entonces, si nosotros decimos esta velocidad 1 por esta sección, ¿no? Tiene que ser igual que en esta sección 2.
como el fluido es incompresible y hay continuidad en la masa líquida, ¿no? O sea que este, el tubo es cerrado, digamos, el agua no se va a salir, entonces el área por la velocidad es el caudal 1, ¿no? Aquí, y este caudal, el área 2, que sería ese 2 por la velocidad 2, es el caudal también. En este caso, tienen que ser igual, digamos, ¿no? No puede cambiar. Eso nos dice la ecuación. Ya para que se entienda mejor, se los voy a explicar. Aquí expliquémoslo. Como se puede ver en esta imagen, aquí hay una sección, ¿no? Una sección A1, más pequeña que esa sección de aquí, esa sección A2. Entonces, nosotros ya sabemos que caudal, ¿a qué es igual? Es igual a la sección, en este caso el área 1, por la velocidad 1. O sea, el caudal dijimos que era metros cúbicos por segundo. Es la cantidad de volumen de líquido que pasa por aquí en un determinado tiempo, ¿no? En un segundo, por así, cuántos metros cúbicos en un segundo va a pasar por esta sección A1. Eso va a ser el caudal. Pero ¿qué pasa? Este, También estamos diciendo por continuidad que el caudal, por así decirlo, a ver, para que nos entendamos bien, esto es un punto 1, ¿no? Y lo vamos a llamar este un punto 2. Entonces el caudal en 2 tiene que ser igual al caudal en 1. Tiene que ser igual. Aquí hay un dilema muy interesante, que lo entiendan. El caudal en 1 es igual al caudal en 2. Eso estamos diciendo. ¿Ves? Pero, ¿qué pasa aquí? Y el caudal en 1 es igual al área en 1 por la velocidad en 1. Y esto va a ser igual al caudal en 2. Área en 2 por la velocidad en 2. Por la velocidad en 2. Pero la pregunta es, el área aquí es diferente. El área 1 no es igual al área 2. El área 2 es mayor, es más grande. Y el área 1 es menor. Pero por continuidad nosotros sabemos que eso tiene que cumplirse sí, sí o sí tiene que cumplirse. Entonces, aquí tiene que pasar. Digamos que este caudal, póngale un número que es 10, ¿no? Ya, es 10, ¿sí? 10, 10 metros cúbicos por segundo. Y este es un área, por así decirlo, de 2 centímetros. Y esta es una velocidad de 5 metros por segundo. Es algo referencial. Ahora, ¿qué va a tener que pasar aquí para que toda esta expresión de aquí nos dé cuánto? 10. Tiene que dar 10 metros cúbicos por segundo. ¿Qué va a tener que pasar? Esa es la pregunta. Entonces, si el área aumentó, o sea, ya sabemos que aumentó, ¿no? El área aumentó a cuánto, no sé, digamos el doble, 4. Entonces, la velocidad sí o sí tiene que disminuir. Por lo tanto, va a de ser de 2 metros 2 metros por segundo. 7 metros por segundo. Entonces, la velocidad sí tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que iguale al caudal de 10 metros por segundo. Porque nosotros por continuidad sabemos que el caudal en cualquier punto de esa sección, aquí o aquí, siempre va a ser el mismo. El caudal no va a cambiar. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, se entendió, Dylan. En sí, eso es continuidad. Vamos a ver aquí esta imagen, por ejemplo, mira, dice ecuación de continuidad, ¿no? El caudal está circulando y nosotros sabemos que el caudal en una sección tiene que ser igual a la otra sección. Entonces, aquí como se puede ver. Y el caudal dijimos que es el área por la velocidad, ¿no? La sección por la velocidad.
caudal en 1 igual al caudal en 2. ¿Ves? Y eso ya es solo este ejemplo, y digamos. ¿Y por qué decimos que es así, digamos, ¿no? ¿Por qué decimos que el caudal en un punto va a ser igual al otro punto? Porque es un tubo cerrado. O sea que todo el agua que va a pasar por una sección no tiene a dónde más irse, a menos que haya otra tubería, pero igual se seguiría cumpliendo. Se van a entender lo que quiero. Ya. Bueno, esto ya es un poco de teoría. Aquí vamos a ver un ejercicio. Dice, a través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál debe ser el diámetro de la boquilla para que salga a una velocidad de 16 metros por segundo? Ok, entonces definamos. Este diámetro de esta tubería, de esta manguera, tiene, dice 2 centímetros. Ok, y el diámetro fluye, el agua, y el agua que va a pasar por aquí tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Ok, entonces nos dice, ¿a cuánto tiene que reducirse este diámetro de aquí, ¿no? Para que la velocidad en este punto de salida sea de 16 metros por segundo? Ahora, si nos ponemos a analizar, a ver, aquí hay una sección grande, ¿no? Y tiene una velocidad de 4. Entonces, si aquí la velocidad va a aumentar, ¿no? Para igualar a este caudal, digamos que, a ver, aquí solamente para analizar el problema, digamos que aquí este caudal, ya podemos sacarlo, ¿no? El punto es que aquí el área tiene que reducirse, ¿no? Para igualar al mismo caudal de entrada, en conclusión. Entonces, el área es proporcional al cuadrado del diámetro. De modo que, si... Ya, aquí, esto de aquí lo hice muy directo, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir en sí, si nosotros llamamos a este punto un punto 1 y este punto un punto 2, decimos entonces, el caudal en el punto 1 va a ser igual a este área 1 por velocidad, la velocidad en el 1 por el área 1, ¿no? O sea, por esta sección, este área. Y aquí es igual a este área de aquí. Este área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso va a ser igual a la velocidad en el punto 2 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí claramente se puede simplificar esto y esto. Quedaría esto de aquí, ¿no? Ahí está. Nos queda eso. Entonces, el área, nos dice, es proporcional al cuadrado del diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros despejamos, en este caso como estamos despejando el punto 2, o sea, el diámetro 2, ¿cuánto es ese diámetro? Entonces, nos quedaría la velocidad en 2 pasaría a dividir, ¿no? Y reemplazando la velocidad 1, 4 metros por segundo, por el diámetro. Aquí obviamente hay un error, las unidades no están bien, sería metros, ¿no? 0.02 metros. Y aquí 0.2, ¿no? Pero al final el resultado es el correcto, digamos. El diámetro tiene que ser 0.894 centímetros. O sea que tiene que reducirse desde 2 centímetros hasta 0.89 centímetros para que salga a esta velocidad, ¿no? Y solamente aplicamos la ecuación de continuidad. Y de ahí ya despejamos el diámetro en 2. Ya. Ahí vamos a ver, creo que hay otro problema aquí. Ya más analizamos. Dice, a través de una manguera de hule de 2 centímetros de diámetro, fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál es la tasa de flujo en metros cúbicos por minuto? Ahora, cuando dice tasa de flujo, se refiere a caudal, ¿sí? En metros cúbicos por minuto. Hay que hacer algunas conversiones. Entonces, es solamente aplicar la ecuación de continuidad. Caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no?
área 1 por velocidad en 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad. A nosotros nos importa el caudal en el punto 1, porque tenemos los datos, ¿no? Tenemos el área y tenemos la velocidad. Entonces, si tenemos el diámetro, que es 2 centímetros, aplicando la fórmula del área pi por ese diámetro al cuadrado sobre 4, tenemos área 1. Y la velocidad de 4 metros por segundo, lo reemplazamos. Aquí está. Entonces tenemos un caudal de 0.00126 metros cúbicos por segundo. Ahora, me pide en minuto, hay que hacer algunas conversiones, ¿no? Sabemos bien que 60 segundos es un minuto. Entonces, en las conversiones esto queda 0.0704 metros cúbicos por minuto. Ese es el caudal. Ya. Aquí nos dan demasiados datos, pero es como para hacer un ejercicio de Bernoulli, pero al final lo vamos a aplicar con esto. Dice, a ver, a través de una tubería fluye agua a la tasa de 30 litros por segundo, ¿no? Ya me dio el caudal, ¿sí? En litros es metros cúbicos también, ¿no? Eso es el caudal. Una tasa de 30 litros por segundo. La presión absoluta en el punto A es de 200 kilopascales y en el punto B está a 8 metros más alto que el punto A. La sección inferior de la tubería tiene un diámetro de 16 centímetros. ¿Ya? Esto de aquí, diámetro de 16. ¿Ok? Y la sección superior tiene un diámetro de 10 centímetros. Ahí está. Encuentre las velocidades de las corrientes en los puntos A y en los puntos B. Esos puntos de velocidad. Entonces, hagámoslo así a conciencia. Ya que tenemos el escrito. Lo hacemos. Ya. Ya nosotros sabemos que el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Ahora, nosotros ya tenemos el caudal. Es 30 litros por segundo. Obviamente había que llevarlo a metros cúbicos, ¿no? A ver, entonces llevemos 30 litros por segundo. Esto va a ser igual. Un litro, un metro cúbico tiene 1000 litros, tengo entendido, ¿no? Entonces, litro tiene 1000 cúbicos. Entonces, aquí quedaría 30.000 metros cúbicos por segundo. Ahora quiero ver si no me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, es al revés. Es al revés. Y aquí tenemos por ahora. Ok. Entonces, aquí nos da, convirtiendo, tenemos 0.03 metros por segundo. Ese es el caudal, metros cúbicos por segundo. Ahora, si ya tenemos el caudal y tenemos la sección en el punto 1 y la sección en el punto 2 o en el punto B, solo nos queda despejar la velocidad, ¿no? Y eso es lo que nos piden, encuentre la velocidad en esos puntos. Aquí es igual el área. Lo tenemos en centímetros, entonces decimos el área, por así decirlo, a ver, despejamos aquí usando esta ecuación de aquí. Aquí decimos la velocidad en el punto A va a ser igual al caudal dividido entre el área del punto A. Entonces el caudal es 0.03. 0.0 y el área va a ser pi por el diámetro, que sería en este caso 16 centímetros. Eso habría que llevarlo a metros, de 0.016. Ya. Y al cuadrado entre 4. Y esto nos tendría que dar la velocidad en el punto A.
Y lo mismo habría que hacer para el punto B, ¿no? Ahí está, aquí está sacando el área, ¿no? También aquí usamos otra ecuación, ¿no? Que si no queremos usar el diámetro y queremos usar el radio, habría que dividir el diámetro entre 2 y sería pi por el radio cuadrado. Área. Ok, ahí está. La velocidad en el punto A es 1.49 y la velocidad en el punto 2 es 3.82. Ahora, si nos ponemos a analizar, la velocidad en punto 2, o sea, en este punto de aquí, es mayor porque la sección disminuyó, ¿no? La sección disminuyó, aquí era 16 con una velocidad de 1.49. Ahora, si el área se va a disminuir a 10 el diámetro, entonces la velocidad sí o sí tiene que aumentar. ¿Para qué? Para que el caudal en este punto B sea de 30 litros por segundo, ¿no? Porque el caudal es constante en toda la trayectoria. Ya, aquí hay un ejercicio con ramales. Este, analicemos, nos dice, el agua fluye a través de una tubería de diámetro de 1 de 50 milímetros. Ya, aquí hay un diámetro de 50 milímetros en esta sección, en el punto A. Ahora, la cual está conectada a una serie con una tubería BC. Esa tubería A está conectada a esta tubería BC, aquí. Y dice, de diámetro de 2 de 5 milímetros. Ya, el diámetro en este punto es de 5. En la cual la velocidad 2 es de 2 metros por segundo, ¿no? O sea, nos están dando estos datos. Diámetro 2, la velocidad en el punto 2, 3 metros por segundo. Aquí nos dijo que el diámetro 1 era 50 milímetros. Ahora me dice, este tubo se va a dividir en dos ramales. Uno de los ramales es CD, ¿no? Este punto es C, ¿ya? Y uno de los ramales es este de aquí. Ya, ok, ya. Entonces, el ramal CD tiene un diámetro de manera que su velocidad media es de 1.5 metros por segundo. Ya tengo la velocidad de este ramal. ¿Qué datos más me da? Y el otro ramal tiene un diámetro de 30 milímetros. Este ramal aquí tiene un diámetro de 30 milímetros. Se sabe que el caudal en el punto 2, se sabe que el caudal 2 de BC se divide de manera que el caudal en 4, o sea, en este punto de aquí, es igual a un medio del caudal en 3. Calcular los valores de caudal en 1, velocidad en 1, caudal en 2, o sea, todo lo que falta en sí. Eso es todo lo que me puedo dar y ya. Lo demás, encargate vos, me dice. Muy bien. Entonces, veamos dónde puedo hallar el caudal así rapidito. Para hallar el caudal, yo sé que necesito dos cosas, la velocidad y el área. Entonces, yo aquí tengo solo el diámetro, no puedo hallar, me falta la velocidad. Aquí yo tengo el diámetro y tengo la velocidad, por lo tanto puedo hallar el caudal, ¿no? Puedo hallar el caudal. Y yo sé que el caudal que voy a pillar aquí va a ser el mismo en 1, en 4 y en 3. Ese caudal aquí se va a dividir en 2, pero al final si sumo estos dos tiene que ser igual al 2, al 2, ¿no? A la sección. Entonces, empezando por la tubería en el punto 2, decimos que el caudal en 2 va a ser el área 2 por la velocidad en 2 y el área 2 es esto, ¿no? El diámetro, pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la velocidad 2, esto nos dio el dato y ya tenemos. El caudal en el punto 2 es 8.84 por 10 a la 3.
metros cúbicos por segundo. Ahora, yo sé por continuidad que el caudal en el punto 2 va a ser igual al caudal en el punto 1. Por lo tanto, ya lo tengo. Y lo que me falta es hallar la velocidad. Entonces, la velocidad en el punto 1 va a ser igual al caudal sobre el área 1. Y si yo tengo el diámetro, puedo pillar, si tengo el caudal, puedo pillar la velocidad, ¿no? Y eso es lo que se hace aquí. Digo, como el caudal en 1 es igual al caudal en el 2, entonces el caudal en 1 es área 1 por velocidad 1, donde yo tengo el caudal y tengo el área, entonces cojo la velocidad en 1 y lo reemplazo. Ahí está. El diámetro era 50 milímetros, 0,05 metros. Ahora, vámonos al problema. Ya tengo todo esto solucionado, parte de aquí. Ahora yo aquí tengo una relación, ¿no? Que me dice que el caudal en 4 va a ser igual a un medio del caudal en el punto 3. O sea, del caudal que va a pasar por este ramal en 3. Y este caudal en 3 va a ser en sí 2 veces al caudal en 4. Veamos aquí qué se hizo. Como el caudal en 3, bueno, esto ya es el siguiente paso. Aquí, sí. Lo que se suele hacer aquí es llamar, a este lo vamos a llamar el caudal de entrada, ¿no? Porque está entrando, por así decirlo, el flujo. Y esto de aquí va a ser el caudal de salida, ¿no? El caudal de salida, el caudal que va a salir. Eso es lo que se hizo aquí. El caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. El caudal de entrada ya lo tenemos, y el caudal de salida va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Al caudal que va a pasar por este ramal más el caudal que va a pasar por este ramal. Ahora, el caudal en 3 es igual a 2 veces el caudal en 4, ¿no? Eso estamos diciendo. El caudal en 3 va a ser igual a 2 veces el caudal en 4. Entonces, al final sería 3 veces el caudal en 4, ¿no? Nos quedaría. Vamos, todo esto va a ser 3 veces el caudal en 4. Y si despejamos el caudal en 4, sería el caudal en 2 dividido entre 3. ¿No? Lo que se tiene aquí. Entonces, reemplazando, yo ya tengo el caudal en 2. Y ya pude llegar a obtener el caudal en 4. Ya lo tengo. Entonces, si yo ya tengo el caudal en 4, ya lo conseguí, y yo tengo la velocidad, entonces puedo determinar mi diámetro. Esa era mi incógnita en esta sección. Entonces, el caudal en 3, mejor. El caudal en 3 es igual a 2 veces el caudal en 4, ¿no? Queremos determinar el diámetro en la sección 3. Tenemos el caudal en 3. Ya. Está aquí. Y aquí, Ahí abajito, abajito está. aquí está. O sea que aquí ya determinamos el caudal en 4, pero y aquí estamos hallando el caudal en 3. Así que este era el caudal en 3. Ya. Entonces aquí aplicando continuidad, ¿no? Si ya tenemos el caudal en 3, que era 2 veces el caudal en 4, y tenemos la velocidad en el punto 3, usando ecuación, la fórmula del área, pi por diámetro al cuadrado, y despejando el diámetro, eso es lo que nos pide. Entonces quedaría este 4 pasaría aquí, este pi pasaría a dividir, la velocidad pasaría a dividir, y la raíz, este cuadrado pasaría como raíz, ¿no? De todo esto, y eso es lo que se tiene aquí. Y ahí está. Reemplazando tenemos que es 71 milímetros. Ese sería el diámetro en el punto 3. Ese sería el diámetro. Y aquí, como tenemos nosotros ya el caudal en 4, ya lo conseguimos, y tenemos el diámetro en 4, la velocidad en 4, ¿no? Eso es lo que se hizo aquí. Ya hallamos el caudal en 4, ya tenemos el diámetro en esa sección, podemos hallar la velocidad. La velocidad es 4,10. Pero más o menos esa es la manera de operar, digamos. La ecuación fundamental es caudal es velocidad por área. Y hay que tener el concepto de que todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Y si aquí hay más ramales que va a salir, entonces
solo hay que jugar con esas relaciones que nos da, digamos, ¿no? Caudal de entrada es igual al caudal de salida, y ya, ir hallándolo, ¿sí? Y ahí terminaría lo que sería el principio de continuidad. A ver, haciendo un repaso, este, dice: lea, dibuja y etiqueta la información dada, ¿no? Eso como para resolver cualquier problema. La tasa de flujo del caudal es el volumen por unidad de tiempo. Cuando cambia la sección transversal, el caudal es constante. Eso creo que es lo que más chipa, ¿no? Algunos, ¿no?, piensan que porque el tubo está yendo así y de repente aumenta así, creen que el caudal aquí es mayor que el caudal en este punto de aquí, ¿no? Pero el caudal siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. Va a cambiar la velocidad, va a cambiar el área, sí, pero el caudal siempre es el mismo. Asegúrese de usar las unidades consistentes de área y velocidad. Como el área de una tubería es proporcional a su diámetro, la ecuación más útil es, o sea, esta ecuación es la ecuación de continuidad en sí, para que ustedes no estén aplicando pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque al final pi sobre 4 se va a ir, al final quedaría esto, ¿no? La ecuación de continuidad. La unidad de área, de velocidad y diámetro elegidas para la sección de tuberías deben ser consistentes a las usadas para cualquier sección de tuberías. Eso ya son consideraciones que hay que tener sobre una sección. Ok. ¿Alguna duda, chicos, respecto a continuidad? Ya entraríamos a lo que es el teorema de Bernoulli. Disculpa, ese ejercicio que hace rato no lo puede pasar para que lo veamos más a fondo. Ya, está bien, está bien. Los ves llegar eso al plazo, esta diapositiva, lean la teoría y eso también. ¿Dudas respecto a continuidad? O sea que el área de, ¿cómo se llama? El caudal no va a variar Sí, el caudal, sin importar el área, ¿no? exacto, eso tienen que entenderlo bien clarito. El caudal, eso es continuidad, eso es lo que nos dice el principio de continuidad, que el caudal no varía. El caudal de entrada siempre va a ser igual al caudal de salida, ¿no? O sea que el caudal que va a entrar por esa sección de aquí, el caudal que va a entrar por esa sección de aquí va a ser igual al caudal que va a salir por estas dos secciones de aquí. Va a ser igual al de esta, o sea, a este también, a este de aquí. O sea, a ver, y aquí dijimos que el caudal era, bueno, digamos que salió 5. Aquí el caudal era, nos dio 5, ¿sí? Nos dio 5. Aquí también va a ser 5. Y aquí se dividió por una relación, donde aquí era el doble de este. Por ejemplo, si aquí es este 2, aquí dijimos, bueno, aquí sí o sí tendría que ser 3, digamos, ¿no? Pero al final 3 más 2 también tiene que darte 5. O sea, el caudal de salida, ¿no?, que sería el caudal de 4 más el caudal de 3, va a ser igual al caudal de 5. O sea, que el caudal, en función como cambie tu sección, va a ser el mismo. Pero lo que sí va a cambiar van a ser las velocidades y van a ser las secciones. Eso fue lo que vimos al principio, ¿no? Eso es lo que les quise explicar. Bueno, creo que se borró, sí, se borró. Pero en conclusión eso. Y ahorita van a ver en Bernoulli que todo lo que vimos lo vamos a usar de base para entender la ecuación de energía. Ya, ok. Pues empecemos entonces con esta parte. Voy a cerrar. Ya. Y el teorema de Bernoulli, ¿qué es la ecuación de la energía? ¿Qué nos dice? A ver,
El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Ya. En el dibujito vamos a ir viéndolo así. Describe el comportamiento, dice, del fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. La línea de corriente es la que ustedes ven segmentada, ¿no? Y la partícula 1 se va a desplazar de 1 hacia 2. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos va a decir cómo va a ir describiendo el comportamiento de ese fluido. Ahora, ¿por qué se llama trinomio? Porque consta de tres términos. Z, a ver si van a ir entendiendo cada uno de ellos, ¿sí? Esto es energía potencial, energía de presión y energía cinética, ¿no? Ya. Ahora, y expresa que un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Conclusión, todo lo que dijo aquí. La ecuación de Bernoulli nos dice, no analiza la fricción que va a existir entre el fluido y la superficie. Es ideal, ¿ya? Todo es ideal. ¿Ya? Aquí, es ideal. ¿Ya? Su análisis que hace Bernoulli es ideal. Entonces, este, entonces nos dice que la energía va a ser constante a lo largo de su recorrido. O sea que la energía en este punto 1 va a ser, y en todo este recorrido de aquí, va a ser constante. O sea que la energía no va a cambiar. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. ¿Y qué es la energía? Esto, H. H es la energía. Y H es igual a estos tres de aquí. Ahora, seguramente nosotros no estamos muy familiarizados lastimosamente con energía, ¿no? No estamos en electromecánica. Pero es muy importante entender la energía del agua. En este caso. Ahora la pregunta, ¿el agua tendrá energía? Raro, ¿no? No. Esto en obras hidráulicas se van a entender mejor, pero el agua no tiene energía. Pero podemos aprovechar el movimiento del agua para producir energía. Creo que en eso sería. Pero primero les voy a explicar en estos tres términos y ya después les voy a explicar mejor a qué hace referencia todos estos conceptos de energía. Ok, entonces, definamos el primer término, Z. ¿Qué es Z? ¿Qué es Z? Entonces, a ver, o sea, que prácticamente nosotros nos vamos a trazar un datum de referencia siempre en cualquier problema que ustedes hagan de Bernoulli, trazan un datum. Este es tu datum, así lo llaman unos ejercicios. ¿Qué quiere decir? Es un eje de referencia a partir del cual vas a empezar a medir, ¿no? Z igual a 0. A partir de aquí será Z igual a 1 metro, Z igual a 2 metros, así. Pero aquí Z es 0. Entonces, el punto 1 tendrá una altura 1 y el punto 2 tendrá una altura 2. Entonces, Z es la energía potencial debida a la altura, ¿sí? Es la energía potencial. O sea, que si nosotros, bueno, digamos, y después vamos a hacer un repaso. Ahora, el siguiente término que ustedes ven aquí, se los presento, este término de aquí, P, ¿qué es P? Es presión, ¿sí? Es presión. Nosotros este término ya lo vimos, ya lo analizamos en la primera parte. La presión, ¿se acuerdan? El esfuerzo normal. Tenemos una compuerta, el agua ejerce presión, es presión en dirección normal, ¿no? No hay corte, todo es esfuerzo normal, presión. Entonces, sobre el peso específico. Entonces, ¿qué es eso? Ustedes pueden ver aquí, en la sección S1, hay una presión, en la sección S2 va a haber una presión. Esa es la energía de presión, es la energía del agua, que va a presionar sobre esa sección.
Si ustedes ponen su mano en una tubería, agarran y ponen su mano aquí, van a sentir esa presión del agua. ¿Ya? Ahora, el siguiente término, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso es la energía cinética. Bueno, un ratito. Antes de eso no vimos la cota, ¿no? O sea, ya definimos Z1 y Z2. Eso dijimos que era la energía potencial. Ahora, no vimos dónde está la energía de presión. Ahí está, esa es la energía de presión. Ahí está y ahí está. Presión en el punto 1 sobre el peso específico. Esa es la energía de presión. Y ahora, la energía cinética. Ahora, la energía cinética en sí es el movimiento del punto 1, o sea, de la molécula 1, ¿no? O sea, la velocidad que va a tener este. Bueno, aquí me adelanté. Me faltó explicarles que la energía potencial más la energía de presión era la energía piezométrica, ¿no? Que sería esta de aquí. Esta es la energía piezométrica. Ahora, ¿qué quiere decir esta energía piezométrica? Así para que lo entiendan. Cuando ustedes lleguen a SANI 1 o SANI 2, eh, lo que se hace es tipo diseñar, hallar la presión en las tuberías, ¿no? Más o menos así. ¿Y qué pasa si ustedes pinchan una tubería? Pinchan una tubería, entonces ahí las normas te dicen que la presión en esa tubería tiene que ser de 15 metros de columna de agua, ¿no? Que es carga, eso ya lo vimos también en la parte. 15 metros de columna de agua, esa es la presión que tiene que haber por cualquier tubería de Santa Cruz, no, 12, perdón, 12 metros, 12 metros de columna. Entonces, la línea piezométrica es el punto hasta donde se va a elevar ese agua, o sea, esos serían tus 12 metros de columna de agua, ¿sí? Esos serían tus 12 metros. Esa es la línea piezométrica. Debido a la presión con la cual está yendo el agua va a llegar hasta un punto, se va a elevar hasta un cierto punto, ¿hasta dónde está la línea piezométrica? Y ahora sí definamos el siguiente término, la velocidad, ¿no? Aquí lo está dibujando. El punto 1, la partícula 1, va a tener una cierta velocidad 1, que es la energía cinética. Y ahí está, acotándolo, estaría aquí. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y aquí abajo también, velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y en conclusión, desde este punto hasta este punto es la energía en el punto 1. En este punto de aquí hay un punto, ¿verdad? En este punto de aquí tiene esa energía. Ahora, este punto 2, ¿cuál será su energía? La misma. Y esta no cambió, es la misma energía. Porque esta pendiente es constante, no está cambiando esta pendiente, ¿no? Por eso dice que la energía es constante, porque estamos considerando un fluido ideal. No va a cambiar. Pero entonces ustedes dirán, sí, pero entonces ¿qué cambió? Ok, cambió la velocidad, obviamente. Si aquí la sección es menor, ¿qué va a pasar? La velocidad tiene que aumentar, ¿no? Tiene que hacerse más grande, eso fue lo que dijimos por continuidad. Y claramente estamos viendo que la energía cinética es más grande que esta cota de aquí, ¿no? Ahí está. Y eso es la ecuación de Bernoulli. Feo, ¿no? ¿Qué opinan? Un chipterío. ¿Me entendieron? Un poco complicado, pero se logra entender, la verdad. La verdad, yo creo que no lo expliqué bien. Es más bonito de lo que creen. Voy a intentar hacerlo mejor, ¿sí? Primero ya conocieron los términos, ya saben a qué es igual la energía. A ver, si alguien les pregunta, ¿a qué es igual la ecuación de Bernoulli? Ustedes le lanzan esta fórmula de aquí. Quieren resolver cualquier ejercicio, le plantan esta fórmula de aquí. En hidráulica 2 la van a ver esta formulita. Pero en hidráulica 2, ustedes ya no van a considerar un fluido ideal, van a considerar fricción.
Pasa que cuando el fluido se mueve, hay pérdidas de rozamiento, ¿no? Y esa fricción hacen que esta energía total de aquí ya no sea así, sino vaya así y haya una pérdida, un delta H de energía. Pero eso no lo vemos aquí por suerte, ¿no? Todo es ideal, ¿no? Nada de pérdida. Ya. A ver. Ya. Entonces dijimos que la ecuación de Bernoulli tiene tres componentes. Cinético, ¿no? Que es cinética, energía potencial y energía del flujo, energía de presión. ¿Sí? ¿No? Esto de aquí esto de aquí es importante. Esto, velocidad y presión, son inversamente proporcionales. A ver, dice, a mayor velocidad, esto de aquí, me acuerdo que era importante. Esto de aquí. A mayor velocidad, menor presión. Esto igual cuesta un poco comprender. Veamos, volvamos para atrás. Nos dice que mientras mayor sea la velocidad, cosa que sabemos que en este punto va a ser mayor, menor va a ser la presión. Esta presión en el punto 2 va a ser menor. Y mientras menor sea la velocidad, mayor va a ser la presión. ¿Ya? Acordémonos de esa regla. Ahorita no podemos entenderlo porque no hicimos ningún ejercicio, obviamente. Pero, teoría, cuando hagamos un ejercicio, vamos a ir a ver. Dijimos que esto era así. ¿Qué pasa esto? ¿Cierto? Ya vamos a ir viendo. Ok. Mayor velocidad, mayor presión. Ahí se las vuelvo a presentar, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Z1, presión 1, peso específico, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, sugerencias, a ver, veamos algunas sugerencias para empezar a resolver unos ejercicios, porque al final es importante entender cuándo se simplifica un problema. Ya, decimos, a ver, primero, lo primero que hay que hacer es seleccionar la dirección del flujo, de dónde a dónde está yendo mi flujo. O sea, a ver, aquí por ejemplo, ¿estará yendo así o estará viniendo así? ¿No? Es importante. Ya. Decimos entonces, a ver, la superficie de los fluidos expuesta a la atmósfera tendrán un término de presión igual a cero. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás analizando, quieres hallar cualquier término de la ecuación de Bernoulli, velocidad, presión en un punto, cota, no sé, de cualquier problema, si tu fluido está en contacto con la atmósfera, si tienes un tanque y aquí hay una tubería y demás, pero aquí está la atmósfera, entonces la presión en este punto de aquí es cero. Se simplifica, ¿no? Y para analizar el Bernoulli tienes que hacer igual que continuidad, ¿no? Energía en un punto va a ser energía en otro punto, ¿no? Y aplicas Bernoulli. Entonces en este punto la presión en toda esta ecuación de Bernoulli ya se elimina. Ahora, a ver, para los depósitos o tanques de los cuales se puede estar extrayendo algún fluido, que su área es bastante grande, comparada con el tubo, la velocidad del flujo en estos tanques o depósitos es pequeña. Entonces, la velocidad caudal sobre área, entonces el término es, este término de aquí se simplifica. Ya, en conclusión, imagínense ustedes que están en una piscina, ¿ya? Están bañándose en una piscina y hay un chico aquí que instala una manguerita ahí, y quiere sacar 20 litros de agua, por así decirlo, baldecito. ¿Ya? Se agarra, saca la manguera, lo chupa y empieza a salir el agua. Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad en este punto 1 en la piscina? A cero. ¿Por qué? Porque el área es bastante grande. Por lo tanto, es muy despreciable cómo va reduciendo o sea, la velocidad es igual al caudal sobre el área. Grande caudal, digamos, ¿no? Entonces, al final este término se hace cero, ¿ya? Cuando tenga un problema de esta magnitud y el área de ese tanque comparado con la tubería que está saliendo el flujo es muy pequeño, lo elimina. Ok, ahora,
Siguiente simplificación. Cuando ambos puntos de referencia están en la misma área de flujo, ¿no? O sea, que si la tubería es constante y la sección no cambia, entonces el área 1 va a ser igual al área 2. Por lo tanto, la velocidad en el punto 1, ¿no? Si esta área es igual a esta área es igual a esta, entonces la velocidad en este punto va a ser la velocidad en este punto. Es un, la velocidad sería uniforme. ¿Se acuerdan que vimos esa definición al principio? Cuando las secciones no cambian, ya cuando las secciones cambian, entonces la velocidad ya es diferente, ¿no? Aquí. Eso, ahora cuando la elevación es la misma en ambos puntos de referencia, Z1 y Z2, entonces el término Z se hace cero. ¿Qué quiere decir eso? Cuando, o sea, cuando la tubería, allá, el último término, así, ¿no? A ver, veámoslo aquí. Cuando este punto 1 que estamos analizando, aquí, y este punto 2 aquí que estamos analizando, al final están sobre esta misma línea, sobre una misma línea horizontal, entonces Z es cero, ¿no? Z para este punto y Z para este punto. Ok. Eso, esas serían todas las simplificaciones que se puede hacer. Ya. Ahora sí. Veamos. Empecemos a resolver estos problemas. Dice, a continuación, encuentre la presión absoluta en el punto B. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos este problema anteriormente? Y hallamos la velocidad en el punto A y en el punto B. Nos daba el caudal y nosotros las secciones. Y hallamos eso. Y la presión en el punto A nos dice que es 200 kilopascales, ¿no? La diferencia de altura del punto B y del punto A es 8 metros. Entonces, aplicar Bernoulli en el punto A y en el punto B y veamos que no tenemos. Entonces, considerando la altura HA igual a 0, obviamente, porque lo que estamos haciendo aquí es trazar nuestro eje de referencia en este punto, X por así decirlo. Ya, esta de aquí es la ecuación de Bernoulli, pero expresada en términos de masa, ya, no de peso específico. Al final es lo mismo, pero ya. Entonces, creo que no lo van a entender esta ecuación, mejor lo voy a hacer más. Ya vimos. Decimos, a ver, ZA más la presión en el punto A sobre el peso específico más tenemos la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2 veces la velocidad, tiene que ser igual, porque estamos diciendo que la energía en el punto A va a ser igual a la energía en donde en el punto B, ¿no? Por Bernoulli sabemos eso, que en este punto la energía va a ser la misma, que no va a cambiar. Entonces, en este punto B ha de tener una ZB, una altura, ¿no? Más la presión en el punto B, que es lo que me interesa saber sobre el peso específico, más la velocidad del punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, veamos que tenemos, que no tenemos, que nos falta, que se elimina. Para empezar, pudimos ver, se elimina ZA. ¿Por qué? Porque mi datum de referencia pasa por ese punto. ¿Cuál es la cota? ZB, sí hay valor y lo tengo, que es 8 metros. ¿Sí? Ahora, la presión en el punto A también lo tengo. Me dice que es 200 kilopascales. La velocidad en el punto A lo tengo, la velocidad en el punto B lo tengo. ¿Qué me falta? Presión en el punto B. Tan solo despejo presión en el punto B y ya tengo ese dato, ¿no? Entonces eso es lo que estoy aquí. Y la presión en el punto B sale 115 kilopascales, ¿no? Ya. Ahora sí quiero que analicemos lo siguiente. 115 kilopascales. Aquí la presión es 200, ¿sí? Y aquí es 115. Ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿están ahí? Les pregunto, la velocidad en el punto A es 1.49 y la velocidad en el punto B es 3.82. Obviamente, ahora, ¿qué pasó? La sección A es más grande que la sección B, ¿no? Como la sección en B disminuyó, sí o sí la velocidad tuvo que aumentar para
igualar el caudal en el punto A. Espero que me entiendan esa parte. Entonces, nosotros vimos anteriormente un concepto que seguramente no lo entendieron, que era este de aquí. A mayor velocidad, menor es la presión. Eso nos dice. A mayor velocidad, menor es la presión. Entonces, veamos en este ejemplo. Aquí la velocidad es mayor. ¿Okay? Por lo tanto, la presión tendría que ser menor. A ver, ¿cuánto es? 115 dijimos, ¿no? Es 115. Ahí está, 115. Y es correcto, ¿no? A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Alguna duda, chicos, aquí? No, por el momento, no. Ya. Este ejercicio está más entendible. Dice, en un depósito que contiene una masa de líquido perfecto, cuya superficie libre se mantiene constante, ¿está? Es un depósito que contiene masa de líquido, cuya superficie libre se mantiene constante, ya que la superficie aquí no va a cambiar, dice, de la misma. Ahora, de manera que el escurrimiento a través del orificio a pared delgada se realice con movimiento permanente ubicado a una altura de 1 metro, ¿no?, de la superficie libre del agua. Ahí tenemos la 1. Esta partícula 1 va a intentar salir por un orificio. Va a haber un punto 2 que es el punto de salida, velocidad 2. Sabemos que el punto 2 está a una cota de 1 metro desde el punto 1, ¿no? O sea que Z1 menos Z2 es igual a H, y H es 1 metro. Ahora, se derrama un caudal U. Se pide determinar la velocidad de salida, P2. Ok. Me pide determinar la velocidad de salida, P2. Ahora, yo tengo que aplicar la famosa ecuación de Bernoulli, ¿no? Ya la sabemos, ahí está. Ahora, empecemos a ver, a analizar nuestro problemita. Tenemos una superficie en contacto con la atmósfera. Tanto la presión en el punto 1, yo sé que es igual a la atmosférica, va a ser igual a 0. 2. Tenemos una superficie bien grande, ¿no?, comparada con la superficie de salida del punto 2. Por lo tanto, yo sé que la velocidad en el punto 1 también va a ser 0. Ahora, el punto 2 está saliendo a la atmósfera, ¿no? Entonces, como va a estar en contacto con la atmósfera ya de salida, también va a ser 0. Presión en el punto 2. ¿Sí? Eso es todo lo que podemos simplificar del problema. Si ustedes no hacen esta simplificación, no van a poder solucionarlo porque van a tener más variables y no van a saber cómo hallarlas, a menos que den datos. Entonces, diciendo que la ecuación, o aplicando Bernoulli y diciendo que la energía del punto 1 va a ser igual a la energía todos, reemplazando a que es igual a la ecuación de la energía en 1, eso. Entonces, como la presión en 1 es igual a la presión en 2, que es igual a la presión atmosférica, es 0. Y como la velocidad en el punto 1 es un tanque muy grande, una superficie bien grande comparada con la de salida, es 0. Resulta lo siguiente, ¿no? O sea que de aquí, a ver qué se nos va a ir. Ahora, se nos va, y se nos va, y se nos va. Chao. Eso es 0. Eso está siendo claro. Nosotros queremos la velocidad en el punto 2, en el punto de salida. Entonces, despejando la velocidad en el punto 2, bueno,
Primero, todo esto nos queda de la siguiente manera. Z1 por este lado izquierdo, de energía 1, y por el otro lado, Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y yo quiero la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, sería Z1 menos Z2, ¿no? Que está aquí. Z1 menos Z2. Z1 menos Z2 es igual a H, ¿no? Por 2 veces la gravedad, y todo eso raíz cuadrada, ¿no? Y ahí está. Ahí está. Ahora, reemplazando eso, ¿no? Sería 2 veces la gravedad por Z1 menos Z2, que es H, y aquí es un metro, 2 por 9,81 por 1, 4,43 metros cúbicos por segundo. Esa es la velocidad de salida de este punto 2. Eso sería cómo se resolvería este tipo de ejercicios, ¿no? Auxiliar, una pregunta. Y en el caso, digamos, que no nos dieran bueno, nosotros podemos tomar el punto referencial como en el punto 2, digamos, que sea ahí nuestro Z. ¿Se podría hacer eso? ¿Cuál Z? ¿El datum? ¿Te referís al eje X? Sí, 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 Claro, ahí. claro, claro. Pueden tomarlo ahí, no hay problema. No hay problema. Al final Z2 se va a hacer 0 y Z1 va a ser 1. Y al final te va a salir lo mismo. Ahora, siempre tienen que analizar los puntos más favorables para, o sea, tienen que ser muy aguilillas aquí, por así decirlo, ¿no? No me van a analizar un punto aquí, digamos, ¿no? Voy a analizar la ecuación en el punto 1 y la ecuación en el punto 2, digamos. Entonces no se puede resolver, porque tendrías que saber rho GH de esto, para hallar la presión, la velocidad en bueno, aquí también sería cero, pero así, digamos, ¿no? Siempre tienes que ver la forma de donde se dan más los. Como tú dijiste, es un buen punto lo que dijiste, ¿no? Aquí, pones tu datum aquí y ya. Ok, gracias. Muy bien. Ya. Es otro problema bonito. A ver, decimos entonces, a ver, me pide determinar la diferencia. Este problema es clave. A ver, dice, determinar la diferencia de presión existente entre los extremos. Da un tubo, puede ver, sección 1, sección 2, ¿no? La sección 2 es mayor que la sección 1. Por esta tubería pasa un caudal y me pide determinar la diferencia de presión existente entre los extremos. Entonces, el punto 1, ahí está, su Z1. Del punto 2 su Z2. Obviamente, como dijo el compañero, podrías poner tu Z, este Z0, por así decirlo, en aquí, ¿no? Y ya está, directamente. Depende de los datos. A veces los datos este, te dan estos datos aquí, ¿no? Pero si no te lo dan, o te dice que la diferencia de altura de 1 a 2 es tanto, entonces vos lo pones ahí ya. Este, entonces, en la sección 1, la velocidad 1, tenemos la velocidad 2 en la sección 2, tenemos la presión 1 en la sección 1, tenemos la presión en la sección 2. Bueno, prácticamente estamos, por así decirlo, expresando o pudiendo ver los términos de la energía, ¿no? Energía potencial, la energía cinética, ahí está, y la energía de presión. Bien, entonces, los datos que me da el diámetro el diámetro 1, yo lo tengo aquí, diámetro 1, tengo el diámetro 2, tengo Z1 que es 10 metros y Z2 8 metros, ok, diferencia de altura 2 metros. Tengo el caudal que es 50 litros por segundo, que sería en metros cúbicos 0,05 metros cúbicos por segundo. Bien, y la incógnita es la presión 2 menos la presión 1. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. Y antes de comenzar el ejercicio, si le entendieron clarito, va a ser: ¿dónde es mayor la presión? ¿En 1 o en 2?
En uno, ¿Por qué? porque ahí la velocidad es mayor. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿En cuál, qué punto es la presión mayor, digamos? Muy bien. Al que me diga en qué punto es mayor la presión y por qué, le voy a regalar 10 puntos en su segundo parcial. Ya me van a hacer de acuerdo. Aunque va a estar grabado también, ¿no? A ver, de nuevo voy a hacer la pregunta. ¿Dónde es mayor la presión? ¿En el punto uno o en el punto 2? ¿Por qué? Sería en el punto 2 ahorita que me acuerdo, creo, porque era mayor velocidad, menor presión. Eso, eso es. Lo revés que dijiste, sí. Sí, Eso, sí, sí, ya lo pensé bien ya. eso es. A ver, hacemos y volvamos para atrás. Aquí lo dijimos. Dijimos, a mayor velocidad, menor presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? A mayor velocidad, menor presión. Y yo dije, ¿dónde es mayor la presión? Dije, ¿no? Entonces, primero tienen que fijarse dónde es menor la velocidad. Entonces, la velocidad en 2 va a ser menor, porque el área es mayor, ¿no? Y si la velocidad 2 es menor, entonces la presión va a ser mayor. No sé si me entienden esto. Al que no me entienda, por favor, díganmelo. Yo se lo voy a volver a explicar desde continuidad, pero sí, sería bueno que lo entiendan, ¿no? Ya, el que respondió es Kete, ¿no? Sí, Ya, no me hace recordar a Kete en tu segundo parcial. ok. Ya. Entonces, a ver, veamos el ejercicio. A ver, clarito va a ser, ¿no? Aplicamos Bernoulli, punto uno, punto. Ahora, aquí lo que estoy haciendo es agrupar los términos. Altura con altura, velocidad con velocidad, presión con presión. ¿Por qué? Porque yo quiero punto presión 2 menos presión 1. Pero antes de hacer esto, ustedes tienen que analizar lo siguiente. A ver, tengo Z1 y Z2, lo tengo, sí, tengo, muy bien. Presión en 1 es lo que quiero hallar, ¿no? La diferencia de presión. Entonces, esto y esto son incógnitos, lo voy a hallar. La velocidad en el punto 1 no lo tengo, pero tengo el caudal y tengo los diámetros, entonces lo puedo hallar. Entonces, este es mi primer paso, hallar las velocidades y después aplicar la ecuación y hallar la diferencia de presión. Muy bien. Entonces, lo agrupo, como pueden ver ahí, de tal manera que voy a despejar presión 2 menos presión 1. ¿No? Ahora, si este término que me va a salir aquí sale positivo, quiere decir que yo estaba en lo correcto, ¿no? Porque la presión 2, digamos que va a ser 10 menos la presión 1 que va a ser 7, ha de ser 3 la diferencia de presión. Ahora, si me sale negativo, quiere decir que esto tuvo que haber sido mayor, de 13, ¿no? 10 menos 13 va a ser menos 3. ¿Sí? Y al revés, ¿no? Hay que ver el signo. Eso me costó. No sabía muy bien. Entonces, este peso específico pasa al otro lado. Aquí está, peso específico por Z1 menos Z2, peso específico por velocidad 1 menos la velocidad en el punto 2 sobre 2 veces la gravedad. Entonces, eh, aquí está. Yo necesito saber la velocidad, eso fue lo que les dije, ¿no? Entonces, yo ya tengo el caudal. ¿De dónde estamos? Ya, ahí está. Como yo ya tengo la velocidad, perdón, como yo quiero la velocidad en el punto 1, yo ya conozco el caudal. Es 0,05 metros cúbicos. Conozco el diámetro, por lo tanto, con presión. Este sería pi por diámetro sobre 4. Este 4 pasa aquí arriba, entonces queda 4 veces el caudal sobre pi por diámetro 1 al cuadrado. Reemplazando, yo tengo todo, tengo el caudal, tengo el diámetro 1, aquí está, 0,25 metros. Y al final tengo que la velocidad 1 es 1 metro por segundo. Es igual a la velocidad en el punto 2, hago exactamente lo mismo, solo que cambiaría el diámetro en el punto 2, el caudal seguiría siendo constante, 0,35 metros por segundo. Aquí está, ¿no?
y el área en este punto es mayor. Ahora, el caudal en toda la sección es el mismo, ¿no? 0.05. Entonces, aquí tiene que haber una velocidad, ¿no? Alguna, cualquiera. En este caso es 1 metro por segundo. Es 1 metro, ¿no? La velocidad es 1 metro por segundo. Ahora, como aquí el área aumentó, para igualar a este caudal de 0,05 que me daba esto, ¿no? Este área por esta velocidad me daba 0,05. Y aquí yo sé que el caudal es constante por continuidad, no va a cambiar. Por lo tanto, la velocidad aquí tiene que disminuir obligatoriamente para llegar al mismo caudal. Porque si la velocidad aumentara en este punto y el área también aumentara, entonces el caudal también aumentara y ya no se cumpliría el principio de continuidad. Entonces la velocidad tiene que ser menor. ¿Y en cuánto es menor? En la mitad, ¿no? 0.5 me dice. 0.5, aquí era 1. ¿No? Ahí está. Entonces, yo, yo sé que si la velocidad es menor, la presión en ese punto va a ser mayor. Eso fue lo que llegó a la conclusión. Vamos a ver. Entonces, reemplazando Z1, Z2 por la velocidad 1, que ya lo tengo, por la velocidad 2, me da 2.038. Y me salió positivo. Por lo tanto, la presión en el punto 2 es mayor que en el punto 1. La diferencia de presiones, ¿no? Es 2.038 kilogramos metro cúbico. Presión. Ahora, para los que seguramente no le entienden lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio vimos, pero ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué para aquí presiones y velocidades? No entiendo, dirán algunos. Solamente estás expresando esta cantidad de, en un rango, una escala, digamos, ¿no? Estas velocidades, estas alturas, las estás expresando en términos de longitud. Porque al final toda la energía que estás hallando, esta energía total de aquí, porque ahorita aquí está la energía, esta es la energía cinética, la velocidad 1, quita la energía de presión. Esta. Y aquí dijimos que la presión va a ser, cuando la velocidad es menor, la presión va a ser mayor, dijimos, ¿no? Entonces yo creo que aquí está la línea de energía constante. Entonces esto sería, yo creo, la velocidad en 2. Todo esto de aquí sería la presión, ¿no? Aquí tiene que ser mayor. Más o menos así es solamente un gráfico para representar las magnitudes, por decir. No se pierdan ahí, ¿sí? En el ejercicio que vimos al principio, se van acotando, ¿no? La energía cinética, la energía. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio, jóvenes? Ok. Uh-huh. Bueno, este ejercicio va a tener que esperarse hasta la siguiente clase. Ya vamos a ver otros también, ¿sí? Este ya sería el último ejercicio, ¿no? Es más, aquí ya aplicamos todo, ¿no? Aquí aplicamos desde manómetro, miren. Aquí hay un manómetro porque esto es un tubo de Venturi, prácticamente, conectado a un manómetro, ¿no? Ahí está un manómetro. Y ya tenemos que aplicar la primera parte de lo que vimos. Tenemos que aplicar el principio de continuidad, tenemos que aplicar el principio de Bernoulli, ¿no? Para hallar el caudal. No tenemos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué les pareció la ayudantía? Y, a ver, y también veríamos la siguiente clase, ¿qué es el tema? Que sería lo mismo, o sea, prácticamente vamos a reforzar lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y ya.